las autoras aquí presentes. Olga Sabido es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son la teoría sociológica clásica, en particular la obra de Locine, las sociologías interpretativas y los debates recientes en torno al cuerpo, la afectividad y la sensibilidad. La licenciada Priscilo Cedillo Hernández es estudiante de la maestría en estudios políticos y sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son la sociología del cuerpo y de la cultura y los estudios de género. Ha participado como colaboradora externa del proyecto de investigación Cuerpo y Afectividad en la Sociedad Contemporánea, una aproximación desde la sociología del CONACYT y la UAM Azcapotzalco, de las cuales son responsables la doctora Adriana García Andrade y la doctora Olga Sabido Hernández. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Los avatares del cuerpo en la constitución de la identidad, un acercamiento a través de la obra de Pierre Bourdieu y Marcel Mauss, en Género, Universidad de Colima, 2011. En coautoría con Adriana García Andrade, Tras los pasos del amor, un recuento desde las ciencias sociales en estudios sociológicos del Colegio de México, México 2011. En coautoría con Adriana García Andrade, la normalización científica del amor a propósito de las perspectivas evolutivas en la psicología. Nos da gusto ver estas colaboraciones entre colegas que forman el equipo. La doctora Adriana García Andrade, a lo mejor porque se trata del amor. La doctora Adriana García Andrade es profesora investigadora titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad Metropolitana en Unidad Azcapotzalco, doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa y licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Ha sido coordinadora del eje de teoría sociológica y fungió como coordinadora de licenciatura en Sociología de la UAM Azcapotzalco de 2006 a 2008. Sus líneas de investigación son filosofía y sociología de la ciencia, sociología de la afectividad y pensamiento sociológico contemporáneo. Es integrante del área de investigación sobre pensamiento sociológico y es del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente desarrolla un proyecto patrocinado por CONACYT que indaga acerca de las condiciones sociales que permiten que los temas del cuerpo y la afectividad aparezcan mundialmente como nuevos campos de estudio. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran en prensa, Giddens y Luhmann, opuestos o complementarios, la acción en la teoría sociológica, editorial UAM Azcapotzalco, México, el cuerpo y las ciencias sociales, 3 regiones científicas, en cuerpos, espacios y emociones, aproximaciones desde las ciencias sociales, que es el libro que ya vieron y que van a presentar, ¿no? Pues aprovechen para dar la invitación. ¿Cuándo es el jueves? Jueves a las 11:30, pero hasta Azcapotzalco. Sí, pero ya no tienen clases, entonces pueden aprovechar y ir a la presentación. Ahora les damos los datos. García Andrade, bueno, otro de sus libros en 2011 otro de sus artículos es el posicionamiento de una red académica y la construcción de objetos de investigación, el caso del cuerpo y el amor, en Sociológica número 74 de 2011. La normalización científica del amor a propósito de la perspectiva evolutiva en psicología, en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Tras los pasos del amor, una observación desde las ciencias sociales, en Estudios Sociológicos de 2011, y la teoría de la estructuración y su observación desde la acción y desde el análisis, en Estudios Sociológicos 2009. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a estas 3 investigadoras y les doy la palabra a ellas. Dejamos aproximadamente unos 20-25 minutos para la presentación, para que después haya tiempo de debate. Gracias, Gina, por la invitación. En realidad, en un principio Gina me había invitado a hablar de los avances que había tenido en el marco del artículo que escribí en este libro que coordinó ella en el 2007, y yo le comenté que en realidad en el marco de un equipo de investigación pues hemos venido avanzando y que más bien quería
quería presentar esos avances que hemos realizado en conjunto, ¿no? Entonces, empiezo a leer la ponencia, mientras tanto ustedes van a tener aquí atrás una presentación que puede ir ilustrando y resumiendo algunos de los puntos más relevantes que iremos tocando. La ponencia que hoy presentamos se desprende de algunos de los intereses y líneas de investigación que se delinearon en el artículo El cuerpo y sus trazos sociales, una perspectiva desde la sociología, publicado en el libro Sociología y Cambio Conceptual, coordinado por Gina Zabludovsky en el año 2007. La profundización de tales líneas de investigación se ha dado en diferentes espacios. En esta ocasión daremos cuenta de los resultados de investigación que hemos realizado en coautoría y que próximamente serán publicados en el marco de un proyecto colectivo de investigación titulado Cuerpo y Afectividad en la Sociedad Contemporánea, una aproximación desde la sociología, desarrollado en la UAM Azcapotzalco, del que fuimos responsables tanto mi colega Adriana García como una servidora. En el marco de dicho proyecto, uno de los aspectos que hemos podido constatar es que si bien el cuerpo como objeto de investigación en las ciencias sociales ha cobrado visibilidad a nivel internacional desde hace un par de décadas, y en ese sentido existen intereses compartidos a nivel mundial, los énfasis temáticos y abordajes disciplinares a nivel nacional e inclusive regional presentan particularidades. Es decir, autores, temas, categorías o debates que en ciertos espacios resultan relevantes son apenas visibles en otros. De modo que aun cuando existe un horizonte de internacionalización del conocimiento, encontramos peculiaridades en el caso de México. En concreto, nos interesa mostrar en qué consisten dichas peculiaridades, es decir, cuáles son los temas abordados por los científicos sociales a nivel nacional y qué factores explican estas especificidades. Este es el objetivo. Para lograr lo anterior, hemos dividido la ponencia en 3 apartados. En la primera establecemos brevemente el marco analítico en el que se inscribe este viraje hacia el cuerpo en las ciencias sociales y las condiciones epocales en las que surge este interés. En el segundo, damos cuenta de las estrategias metodológicas que seguimos en el análisis del corpus de artículos de investigación revisados, y en el tercero presentamos los resultados encontrados. Paso entonces a la primera parte, giro corpóreo en las ciencias sociales. Según el informe sobre las ciencias sociales en el mundo, publicado en 2010 por la UNESCO, el cuerpo humano está lejos de ser un objeto obvio para las ciencias sociales. Y es que, como lo han advertido diversos autores, hasta hace 2 décadas el cuerpo era un referente indiscutible de la medicina o de la biología. Nadie podría dudar que el cuerpo es un objeto que pertenece a estos campos del saber. Mas no, o al menos no de forma evidente, de las ciencias sociales. Sin embargo, desde los años 90, el cuerpo ha sido un punto de encuentro interdisciplinario para diversas ciencias sociales y naturales. Es posible señalar que en las ciencias sociales se ha dado una apertura cognoscitiva hacia el estudio del cuerpo que ha hecho inteligible los diversos sentidos de este. Desde esta óptica, pensar al cuerpo ha significado establecer cómo aquello que pareciera individual y natural, entre comillas, está atravesado por la sociedad y por configuraciones históricas particulares. Es decir, acontecimientos que parecieran explicables desde un orden exclusivamente biológico, como el nacimiento, la enfermedad, la muerte, entre otros, adquieren significados distintos según las culturas, épocas e incluso las clases sociales y el género. De modo que el cuerpo, que en otro momento había sido objeto exclusivo de la medicina o la biología, se convierte en posibilidad de análisis para las ciencias sociales bajo el supuesto de su construcción sociohistórica. Son varios los factores que han contribuido a este viraje. Brevemente señalamos 3 de ellos que están resumidos en el cuadro 1. El primero está relacionado con la crítica a los dualismos en el pensamiento occidental. Y es que el giro corpóreo por el que han atravesado las ciencias sociales ha apuntado a trascender el dualismo entre mente y cuerpo, que se retraduce en duplas como sentido-cuerpo, conciencia-organismo y cultura-naturaleza, entre muchos otros.
Este par de antinomias que se heredan del dualismo cartesiano y que se magnifican en la famosa frase pienso, luego existo de René Descartes en el curso del método, establecieron durante mucho tiempo una separación entre aquello que sucede al cuerpo, al organismo, y aquello que es propio de la mente, de la conciencia. Esta separación tuvo repercusiones en la división de las disciplinas y sus métodos. Tan solo recordemos la famosa disputa por el método en el siglo XIX entre las denominadas ciencias del espíritu o de la cultura por una parte y las ciencias de la naturaleza por otra. Del mismo modo, la presencia de tales duplas se manifestó en el establecimiento de recursos analíticos. Basta señalar como ejemplo que las teorías de la acción en la sociología de Weber a Parsons estaban fundamentalmente descorporizadas, aunque había datos, por ejemplo, en Parsons del organismo conductual, pero estaban fundamentalmente las teorías de la acción descorporizadas. Actualmente las ciencias sociales han atinado en señalar cómo el cuerpo está atravesado por la cultura, es decir, lo que sentimos y la manera en que reaccionamos frente a lo que sentimos se traza desde coordenadas socioculturales específicas. Inclusive, frente a la idea cartesiana de que el cuerpo y particularmente los sentidos son un obstáculo para el proceso de conocimiento, se ha apuntado cómo la experiencia corporal es decisiva en los procesos cognitivos. Esto fundamentalmente desde los desarrollos de la fenomenología que para sociólogos como Pierre Bourdieu adquieren un significado especial, pues para este autor el cuerpo siempre sabe, el cuerpo es depositario también del conocimiento. El segundo aspecto se relaciona con la relevancia que tiene el cuerpo en las ciencias sociales y particularmente en la sociología, el segundo aspecto que apunta a este viraje. En la medida en que los debates de la sociología contemporánea señalan cómo el cuerpo tiene un papel significativo en las interacciones, las prácticas y la misma construcción del ser. De modo que hoy día autores contemporáneos como Randall Collins establecen sin reparo que, y citamos, la sociedad es ante todo y por encima de todo una actividad corporal. Fin de la cita. Así, hoy día, el cuerpo no solo es un referente residual en el análisis de lo social, sino un recurso de sentido de la sociedad y también de la sociología. Es decir, las personas definen marcos de sentido con sus cuerpos, sus atavíos, sus gestos, sus movimientos y sus modos de llevar el cuerpo, ya sea por su sexo, clase, edad o por la cultura, que permiten la construcción social del mundo en tanto producen significados. Además de ello, dichos significados son susceptibles de ser interpretados no solo por los pares, sino también por un observador. Así pues, hoy día la sociología considera al cuerpo como un elemento clave en la constitución de la sociedad. En este sentido, es preciso señalar que cuando hablamos de cuerpo no estamos ante la presencia de un concepto en la sociología, como podría ser, por ejemplo, el concepto de burocracias, sino ante la exploración de niveles analíticos y categorías específicas para el estudio del cuerpo, tales como biopolítica o biopoder de Michel Foucault, hábitus o exis corporal de Pierre Bourdieu, técnicas corporales de Marcel Mauss o glosas corporales de Erving Goffman, entre otros. El tercer aspecto relativo al giro corporal se relaciona con un marco epocal en el que las preocupaciones por el cuerpo adquieren cada vez más relevancia tanto en espacios públicos como científicos. Y es que el cuerpo ha venido a formar parte de uno de los elementos propios del proceso de individualización en Occidente. Como estableciera Anthony Giddens, en la actualidad somos responsables del diseño de nuestros propios cuerpos. Así, el cuerpo se convierte en una dimensión que no solo se tiene al nacer, sino que es sometido a revisión y reelaboración permanente a lo largo de la vida. En este sentido, el cuerpo se incluye como parte de los procesos reflexivos propios de la identidad moderna, desde la preocupación continua por ajustarnos a ciertos referentes estéticos, de género e inclusive estilos de vida hegemónicos, hasta el cuestionamiento de estos mismos referentes visibles en los usos del tatuaje, piercing, los cambios de sexo, el vegetarianismo, hasta el uso del cuerpo como medio de protesta social. Tan solo piénsese en las movilizaciones de los 400 pueblos o los reclamos por los cuerpos desaparecidos de regímenes autoritarios.
Sin embargo, como ya dijimos, aun cuando se comparte un mismo marco epocal, las preocupaciones e intereses temáticos que se presentan a nivel regional en América Latina y nacional son distintas. Y ello no solo se relaciona con el hecho de que las investigaciones se realicen desde contextos sociales distintos, sino, y esta es nuestra hipótesis que queremos probar aquí, con procesos propios de las condiciones sociales en las que se produce el conocimiento. Así, a continuación presentaremos los resultados relativos al caso de la aparición del cuerpo como objeto de estudio en las ciencias sociales en México a partir de artículos de investigación publicados entre 1989 y 2008, Específicamente nos interesa responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tendencias temáticas mayoritarias prevalecen entre los intereses de los científicos sociales y qué particularidades presentan? De modo que pasamos a la segunda parte de este escrito, la estrategia teórico-metodológica. Aquí recuperamos el planteamiento de la sociología de la ciencia propuesto por Pierre Bourdieu, para quien el conocimiento científico tiene particulares condiciones sociales de producción. No abundaremos en ello, pero para estos fines conviene recordar que para Bourdieu la ciencia se concibe como un campo constituido por agentes, sus posiciones y disposiciones, sus hábitos científicos, e igualmente el campo científico engloba todo ese conjunto de instituciones que posibilitan la producción y circulación de los bienes científicos. Es por ello que elegimos la aparición de artículos en revistas científicas, pues a través de ellas se hacen visibles y circulan determinados objetos, temas y abordajes. La decisión de trabajar con artículos de investigación se debe además a que estos aparecen en un canal privilegiado de la comunicación científica, toda vez que la temporalidad de publicación de una revista académica es más corta comparada con otros productos académicos. Este proyecto trabajó con la población de artículos de investigación publicados entre 1989 y 2008, pertenecientes a 4 regiones que denominamos anglosajona, castellana, francesa y la que corresponde a México, reunidas a partir de diversas plataformas. En el caso de México, justo por tratarse de una problemática que recientemente ha ido institucionalizándose, fue de gran utilidad comparar el momento en que aparece una tendencia constante en la publicación de artículos orientados al cuerpo con otras regiones como la anglosajona, la castellana y la francesa. De esta manera, si contrastamos la tendencia registrada en la producción de artículos de las 4 regiones del proyecto general, como puede verse en la gráfica 1, con lo que se refiere a México, notamos que la aparición sistemática de artículos en nuestro país comienza hasta 1998 con un repunte significativo a partir del 2004. Es decir, a diferencia de otras regiones científicas, en México es hasta 1998 donde empieza a aparecer ya en las revistas artículos que refieren al cuerpo. El corpus de artículos revisados se construyó a partir de la plataforma Redalic, siguiendo una serie de criterios que en la exposición no detallaremos, de criterios metodológicos, pero que podrían ser explicitados en la ronda de intervenciones. Basta señalar que en un principio se compilaron 53 artículos y frente a la variedad de temas que encontramos y ante la necesidad de identificar algunas de las tendencias temáticas mayoritarias, hicimos una depuración apoyados por el programa de cómputo Max-Huda, que procesa fundamentalmente frecuencia de palabras. Bueno, procesa más cosas, pero nosotros nos concentramos en frecuencia de palabras. Esto permitió realizar una serie de agrupaciones de palabras que denominamos campos semánticos. Lo anterior consistió en la organización de algunas palabras en grupos que compartían significados relacionados con líneas de investigación reconocidas en el campo de estudio del cuerpo en las ciencias sociales. Por ejemplo, y aquí sí podemos pasar al siguiente cuadro. Por ejemplo, femenina, feminidad, masculino, masculinidad, género, rol de género, que pertenecen a este campo. Como puede apreciarse, tal agrupación de palabras están asociadas con lo que Marina y López denominarían como una representación semántica básica, es decir, podemos reconocer dichas palabras como pertenecientes a un mismo núcleo de sentido, en este caso los estudios que vinculan cuerpo y género.
Bajo tal criterio, recuperamos 35 artículos agrupados en 5 campos semánticos, como ustedes pueden verlo en el cuadro: cuerpo y género, cuerpo y salud, cuerpo e identidad, cuerpo y sexualidad y cuerpo y sentido. A continuación descubriremos los hallazgos relacionados con los intereses que comparten los artículos de investigación agrupados en cada campo, así como algunos de los rasgos más significativos. Por razones de tiempo aquí vamos a omitir el campo de sexualidad y sentido, pero podrá apreciarse un resumen del mismo en uno de los cuadros que vamos, de los mismos, de ambos campos en uno de los cuadros que vamos a presentar más adelante. Tercer apartado, cuerpo y tendencias temáticas, campos semánticos en México. Como podemos ver en la gráfica que sigue, cuerpo e identidad reunió el mayor número de artículos, seguido de cuerpo y género y cuerpo y salud, que alcanzan el mismo porcentaje. Y tras esto se encuentran cuerpo y sexualidad y cuerpo y sentido. A continuación describiremos los intereses que comparten los artículos agrupados en cada campo, así como algunos de sus rasgos más significativos. Empiezo con cuerpo y género. Indudablemente, los trabajos feministas, así como su más reciente viraje hacia los estudios del género y las masculinidades, han sido uno de los ámbitos de conocimiento precursores en los estudios de cuerpo a nivel mundial. En el caso de México, no es la excepción. El material que revisamos lleva ya desde sus primeros artículos, fechados en 1998, la impronta del género. Estos artículos destacan fundamentalmente 3 aspectos. Primero, el reconocimiento del cuerpo sexuado como un fenómeno cultural e históricamente situado. Segundo, las inflexiones históricas propias del país y la región. Por ejemplo, el interés por indagar las configuraciones del